Hola, mi nombre es Juan Rodríguez García. Soy artista generativo, profesor y estudiante. En este video vamos a hacer una introducción a P5 Strands, que es una herramienta muy útil dentro de P5 2.0 para trabajar con múltiples objetos de una forma mucho más eficiente. Para tener una mejor comprensión, primero es importante hablar del lenguaje de los shaders. Los shaders son programas que se ejecutan directamente en la GPU y están escritos en GLSL. A diferencia de JavaScript, que corre principalmente en el CPU. En este sentido, P5 Strands funciona como una capa que facilita la comunicación entre el lenguaje de JavaScript y el lenguaje de los shaders, permitiendo trabajar con la lógica de la GPU sin tener que escribir todo desde cero en GLSL. Cuando trabajamos en P5 con mucha geometría en WebGL, por ejemplo, cientos o miles de cajas, esferas o cualquier geometría o modelo 3D, el programa puede comenzar a perder rendimiento. Esto sucede porque normalmente tendríamos que dibujar el mismo objeto muchas veces, por ejemplo, dentro de un for loop. Esto pasa porque este tipo de repetición en un for loop se ejecuta en el CPU, es decir, el procesador central de la computadora. El CPU es muy bueno para tareas secuenciales, pero no está optimizado para dibujar miles de objetos al mismo tiempo. Aquí es donde el uso de P5 Strands se vuelve relevante. En lugar de construir el mismo objeto muchas veces desde el CPU, trabaja con el concepto de instancias, aprovechando la GPU. ¿Qué es la tarjeta gráfica? La GPU está diseñada específicamente para procesar muchos elementos en paralelo, lo cual es ideal para el trabajo con gráficos. Por otro lado, es básicamente una repetición de una misma geometría base. Entonces, en vez de decirle al programa dibuja esta geometría desde cero 1000 veces, le decimos repite esta geometría 1000 veces como instancias, lo que hace que el render sea mucho más eficiente. Primero, tenemos las variables instance e instance shader. La variable instance va a guardar la geometría que queremos repetir y la variable instance shader almacena el shader que controla cómo se comportan las instancias, en su posición, en su tamaño, en su color, por ejemplo. Podemos observar que ambas variables están siendo iniciadas a partir de dos funciones, buildGeometry y buildMaterialShader, que son funciones propias de P5 Strands. En el caso de buildGeometry, la función que recibe es SingleBox y esta define la geometría base a partir de la función box con un tamaño de 10. Es decir, aquí indicamos qué objeto es el que queremos repetir. Por otro lado, en buildMaterialShader, la función applyInstancing define cómo se comportan las instancias. La función InstanceID le asigna a cada instancia un número único entero que empieza desde cero y aumenta de uno en uno de acuerdo al número de instancias que nosotros definamos. Esto nos permitirá acceder a todas y modificar cada instancia de forma independiente. En este caso, vamos a guardar esas instancias en la constante ID. Y al final, en FunctionDraw, antes de dibujar, usamos la función de shader, que activa el shader que controla el comportamiento de las instancias, que almacenamos previamente en la variable InstanceShader. Luego, en la función model, mandamos a llamar a la instancia, en este caso, el objeto a repetir, y el segundo argumento indica el número de instancias que queremos dibujar. WorldInputs es un objeto que viene de P5 Strands. Este objeto contiene las propiedades de cada instancia, como su posición, su color o su escala. Usamos WorldInputs.begin y WorldInputs.end para indicar el inicio y el fin del bloque donde vamos a modificar estas propiedades. Por ahora accederemos a los parámetros de su ubicación. Y como podemos ver, en este caso, al acceder a la propiedad a través de la sintaxis de .position y ubicarlo en 0 en X, 0 en Y y 0 en Z, estamos sumando ese vector a su posición original. Como es 0, no podemos apreciar ningún cambio dentro de nuestro canvas. Pero si usamos algo como width entre 4 para su eje X, entonces estaríamos desplazando las instancias hacia el eje X a partir de esa suma. Para el tamaño, podemos multiplicar su posición.
Esto escala su distancia al origen. Por ahora lo dejaremos en su escala original, 1. Podemos probar escalándolo, por ejemplo, 4 veces su tamaño y podemos percibir el cambio de escala. El color se define a partir de la propiedad .color y espera argumentos para rojo, para verde, para azul y también para su opacidad. Recuerda que en el lenguaje de los shaders, cada valor del color está normalizado. Va de 0 a 1. Por ahora pondremos el color rojo, probemos con el color verde y probemos también con el color azul. Ahora, en nuestra función model dentro de FunctionDraw, cambiamos el segundo parámetro. Recuerda que este parámetro corresponde al número de instancias. En este caso, voy a cambiar el valor 1 al valor 10. Esto quiere decir que ya no solo tendríamos una instancia de nuestra geometría, sino tendríamos 10 instancias de esa geometría. Y como podemos observar que, aunque en nuestro sketch ya existen 10 instancias de esa geometría, visualmente parece que solo sigue existiendo en el canvas una sola caja. Y esto ocurre porque todas las instancias están en la misma posición. Vamos a hacer que cada instancia de la geometría tenga un valor para su posición diferente. Y para lograrlo, vamos a usar la función de ruido o noise. La función ruido o noise permite generar valores pseudoaleatorios a partir de variaciones continuas y suaves. Para ello, depende de un valor de entrada. En este caso, utilizaremos el ID de cada instancia, que previamente guardamos en nuestra constante ID. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable que llamaremos x para guardar el valor de cada instancia a partir de la función de ruido o noise. Y vamos a colocar esa variable en el argumento de su posición en x. Como podemos observar, no podemos percibir las 10 instancias en posiciones diferentes sobre su eje X en el sketch, y esto sucede porque la función de ruido o noise nos regresa valores en el rango entre 0 y 1. Para poder visualizarlo, necesitamos escalarlo, es decir, multiplicar el tamaño del valor que necesito. En mi caso, voy a multiplicar la variable que creamos con el nombre de X por el tamaño del canvas y voy a usar la variable de programa width. Ahora notamos que estas instancias se están distribuyendo solo hacia la derecha de mi eje X. Recuerda que en WebGL el punto de origen está ubicado en el centro de nuestro canvas. Entonces, para poder centrar nuestra distribución sobre su eje X, le voy a restar la mitad del tamaño del canvas que previamente utilizamos a partir de nuestra variable de programa width. Habiendo modificado los valores de posición en la coordenada X de cada instancia a partir de la función de ruido o noise, podemos hacer exactamente el mismo procedimiento para los ejes restantes, el eje Y y el eje Z. Y como podemos observar dentro de nuestro sketch, es importante tener en cuenta que si usamos el mismo valor para la función de ruido en el eje X, el eje Y y el eje Z, las instancias se moverían casi igual en los tres ejes, como lo podemos percibir en nuestro canvas. Esto es porque se genera una correlación, pero si utilizamos valores diferentes, podemos romper esa correlación. Por ejemplo, vamos a multiplicar la instancia de X por el valor 1.1, la instancia de Y por el valor 2.4 y la instancia de Z por el valor 3.2. Vamos a probar aumentando las instancias. Ya no solo vamos a tener 10. ¿Qué pasa si tenemos 1000, 2000 o 3000 instancias? Vamos a probar con 1000 instancias. Vamos a correr nuestro sketch. Este mismo principio puede aplicarse al color o al tamaño, de modo que cada propiedad se comporte de forma independiente y contribuya a una mayor diversidad en el resultado.
y vamos a multiplicarlo por un valor diferente para romper la correlación. Y vamos a ubicarlos en los parámetros de color. R, G, B. Y listo. Podemos ver que las cajas están distribuidas en posiciones diferentes y también tienen un color diferente. Vamos, por último, a hacerlo en el tamaño. En vez de tener la escala en 1, voy a decirle que me dé una escala entre un valor a partir de la función de ruido, entre 0 y 1. Corremos nuestro programa y listo. Podemos ver también que cada caja tiene un tamaño diferente. Puede ser interesante también activar dentro de FunctionDraw la función OrbitControl para poder orbitar y visualizar estas geometrías en el espacio. Vuelvo a correr el programa. Voy a aumentar mis instancias de 1000 a 4000. Y vemos que el programa tiene un buen rendimiento, incluso con 4000 objetos. Experimenta con distintos parámetros, prueba con combinaciones inesperadas y permite que el sistema también te sorprenda. Al final, lo importante es disfrutar el proceso.